ese sería el punto respecto de la posibilidad del objeto del contrato. El tercer elemento de los contratos es la causa, pero este es un elemento muy discutido y muy discutible. La causa vendría a ser el motivo determinante del contrato, la causa fin en términos filosóficos. Decir que la causa, como lo hace Huerta de Soto, es un elemento esencial del contrato es suscribir una corriente determinada en la teoría de contratos, la llamada causalista o neocausalista. Lo interesante es que los liberales son anticausalistas. Es decir, para los doctrinarios liberales, esto es una vieja discusión de siglos en teoría de contratos, el juez no tiene derecho de meterse en analizar cuál es la causa, porque es un elemento que, como le gusta decir a Mosé Iturraspe, por ejemplo, la causa es un elemento de moralización del contrato, y en el renglón de abajo reconoce, es una forma de hacer intervencionismo contractual. Entonces, nos resulta extraño que Huerta de Soto utilice como uno de sus argumentos preferidos el tema de la causa, cuando aparentemente es contradictorio con toda la tradición de análisis jurídico liberal. Además, yo recuerdo cuando lo estudié en la facultad y lo volvíamos a ver ahora con Camila, es contradictorio con la teoría subjetiva del valor, donde los austríacos, casi como un cliché, siempre colocamos eso de que es imposible que dos partes tengan la misma causa en una contratación, tienen que tener intenciones complementarias pero no idénticas. Justamente en teoría de contratos, la causa, como la propone Huerta de Soto, tiene que ser única y común a las partes, por lo cual a mí me hace ruido, digamos. Además, hay otro punto. Para Huerta de Soto, la causa del depósito a la vista es la custodia de los valores. La causa típica es la custodia. Es decir, yo deposito para que el banco custodie mi dinero. Y yo no sé si deposito para que lo custodien en caja de ahorro. Para eso, y esto es orden espontáneo argentino puro, lo pongo en una caja de seguridad. Si lo quiero es custodia, uso otro contrato, que es el de caja de seguridad. Cuando hago un depósito a la vista, tiene otras funciones laterales. Tal vez lo hago más por servicio de caja, por una serie de prestaciones adicionales, que realmente sería muy onerosa si no le diera la disponibilidad del dinero al banco. Por otra parte, yo lo único que quiero cuando deposito en caja de ahorro es que me devuelvan el dinero. Que hacen en el medio mucho no me interesa. Es decir, esto está en cualquier libro de contratos. En el depósito irregular, la única obligación del banco es la obligación de restituir, no la de custodiar. Porque imagínense que la causa fuera la custodia y la obligación fuera de custodia. Y de pronto se produce un hecho que podemos catalogar como de fuerza mayor o caso fortuito, por el cual el objeto custodiado desaparece. Sin culpa del banco, sin culpa del que tenía obligación de custodia. Entonces no me tiene que devolver la plata. Atención con eso. No sé si la obligación es la de custodia, no sé si la intención de la parte de la custodia, como lo dice Huerta de Soto. Pero bueno, más allá de esto, voy a resumir porque nos quedamos sin tiempo. Me sorprende el énfasis del autor en la importancia de la naturaleza jurídica. Es conseguir al fin y al cabo que el depósito a la vista, el depósito irregular, es un depósito y no un préstamo. Se dedican muchas páginas a eso. Y por consiguiente, dada la naturaleza jurídica del contrato de depósito, no se podría autorizar por las partes el uso de una fracción del dinero depositado. Y para ello utiliza un argumento romanista, es decir, un argumento de orden espontáneo acerca de la configuración del derecho romano y su evolución. Pero me parece que tenemos visiones distintas del derecho romano. Es muy curioso. El derecho romano preclásico, digamos, tiene una identificación fuerte del ius y el fas, ¿no? de lo sagrado y lo justo, ¿no? En las normas primitivas, digamos, tenía un fuerte ritualismo. Las normas, por ejemplo, en materia procesal, hay dos etapas, una preclásica y otra clásica en el derecho romano. La primera, la preclásica, es la de las legis actionis.
totalmente ritual y luego se pasa al llamado procedimiento formulario con Alexa de Butia en el 130 a.C. más o menos. Pero tienen un grado de ritualismo importante. El punto es que en esta etapa clásica del derecho romano, que es a la que tanto refiere nuestro autor, no existe autonomía de la voluntad. En este sentido, los romanos no tenían un sistema de derechos subjetivos, tenían un sistema de acciones. Pensaban los derechos subjetivos como una especie de implicancia de lo que se podía reclamar en justicia. Y no se podía ir a la justicia a reclamar, digamos, en la época preclásica y clásica del derecho romano, por un mero acuerdo de voluntades, consensual, sin formas determinadas. Es decir, no había libertad contractual en el sentido que la conocemos ahora. Había numerus clausus en materia contractual. Es decir, había una cantidad de tipos contractuales en los cuales había que subsumir las operaciones para luego poder acceder a la justicia en caso de un incumplimiento en el marco de ese tipo contractual determinado. Y para cada tipo de contrato había un tipo de acción, un tipo de recurso, digamos, a plantear en la justicia para lograr su cumplimiento. Entonces, en esa época, digamos, tenía mucho sentido discutir a fondo la naturaleza jurídica de un contrato y qué era o no permisible dentro de un tipo contractual para la autonomía de la voluntad, porque de ello dependía la posibilidad de actuar en justicia. Pero digamos, el mismo orden espontáneo fue relajando esas concepciones del derecho romano y hasta llegar al consensualismo pleno, que lo debemos ya a la escuela racionalista, digamos, de Groscher, Pufendorf y de Hume, etc. Digamos, en el derecho romano clásico, que tanto cita Huerta de Soto, no existía el principio de la autonomía de la voluntad y no tenía fuerza vinculante que los liberales le reconocemos. Justamente el progreso en materia contractual depende de mezclar contratos de naturalezas jurídicas distintas en buena parte, como es, por ejemplo, el contrato de depósito a la vista. Tiene una mezcla de naturalezas jurídicas. El punto en todo caso pasa por establecer por qué excepcionar la autonomía de la voluntad en el caso de este contrato. Es decir, hay que buscar una buena razón para establecer una norma de orden público que prohíba la libertad contractual en este caso particular. Pero ahí ya nuevamente el argumento es económico y se escapa de lo jurídico. Digamos, el abogado usará el argumento económico que nos provee en el resto de los capítulos del libro. Pero yo tengo mis dudas acerca de que los argumentos propiamente jurídicos tengan en este tema una validez autónoma. Yo creo que las cuestiones, los problemas, a veces son mucho menos espectaculares de lo que parecen a simple vista. Nosotros tenemos por ahí digamos, el supuesto general, en el caso de depósito irregular de dinero, es que al depositar el dinero se transfiere la propiedad de la cosa, el banco solo asume una obligación de restituir, y salvo que se deposite en forma de bulto cerrado, o de caja, digamos, el banco adquiere la propiedad de la cosa y por consiguiente puede usarla libremente. Digamos, solo le queda la obligación de devolver, pero en el medio puede usarla libremente porque es propietario. Hay un artículo perdido en el Código Civil, que es el 2221, que admite implícitamente la posibilidad de que el depositante le prohíba el uso al depositario. Ese artículo, en un autor, no sé, en Borda, por ejemplo, por citar un autor clásico que se usa el manual, o hasta hace pocos años usaba en la facultad, tenía una posición particular respecto a este artículo, de considerar este artículo nulo, porque al reconocer el depósito irregular que se había transferido a la propiedad, nadie tenía derecho al nuevo propietario de prohibirle el uso. Creo que la discusión se acota más bien a si permitimos un artículo de este tipo o no en nuestra legislación bancaria, y no tanto un argumento genérico de orden espontáneo sobre lo que los grandes autores romanos descubrieron y nos transmitieron. Esas cosas son más simples. Y lo que más me llama la atención es que cuando leo las citas de Huerta de Soto acerca de los autores, sus autores preferidos del derecho romano, como es el caso de Ulpiano, me parece que dice algo distinto de lo que él cree que dice. Les leo la cita de Ulpiano. Dice que
Ulpiano dice que al venderse los bienes de un banquero, por concurso o quiebra, ¿no? Dice que debe ser preferente, después de los privilegios, la condición de los que, ateniéndose a la fe pública, depositaron dinero en el banco. Mas no se separan de los demás acreedores, ¿no? Digamos, otra cosa es lo que les prestaron a plazo al banquero. Pero considera que tiene un derecho preferente los que, ateniéndose a la fe pública, depositaron dinero a la vista, después de los privilegios. O sea que el mismo Ulpiano, el derecho romano clásico, digamos, reconoce que el dinero depositado en el banco, aún a la vista, en caso de quiebra del banquero, no debe ser depositado como si fuera propiedad del depositante, no debe ser devuelto como si fuera propiedad del depositante, sino usado en primer lugar para pagar las hipotecas por créditos personales del banquero. Con lo cual, ni siquiera desde ese punto de vista estoy seguro de que el derecho romano clásico haya querido decir lo que trata nuestro autor de sostener, ¿no?